Muy buenos días, Alejandro. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, oiga, yo quería preguntarle sobre el informe de la Comisión Caso Convenio. Primero, ¿cuál es en la esencia el diagnóstico? ¿Se estableció un patrón de manera de operar como primera conclusión? Efectivamente se detectó un patrón, de hecho lo dijo el ministro Cordero, no lo mencionó así el Contralor, pero sí dio a entender que existía un patrón. Nosotros en el informe hablamos de un mecanismo del aprovechamiento, porque en 15 regiones se detectaron patrones de conducta muy similares a Democracia Viva. Ahora, en este caso, ¿era un diseño desde arriba y se aplicó en los territorios o casi espontáneamente se aplicó porque la legislación existente, las normas de fiscalización lo permitían y lo hacían fáciles, casi de obvio, aprovechar estos vacíos? O sea, eso lo tiene que determinar la justicia y de hecho nosotros el informe lo enviaremos al Ministerio Público. Si tú me preguntas mi opinión, yo creo que más que un mecanismo desde arriba y que se aplicó y se chorreó para las distintas regiones, yo creo que la debilidad del sistema permite que se hagan estos actos ilícitos, estos actos de corrupción, y en base a eso viene el aprovechamiento. Por eso nosotros hablamos de un mecanismo de aprovechamiento. Ahora, en este escenario, ¿qué pasó con el ministro Carlos Montes, que estaba muy cuestionado inicialmente? Aparentemente la investigación que hizo la Cámara no estableció que él tuviera vinculación con estos casos. No, porque nosotros le creemos al ministro cuando él fue a la comisión y dice que él al final se entera al último de todo esto y nosotros hablamos de una reprochable inobservancia de lo que estaba pasando en la Seremi. Creemos que el ministro Monte aquí es, y yo lo mencioné en un medio de prensa, es como la mujer engañada. Se enteró al último de todo estos hechos. Ahora, en esta situación donde él no aparece digitando ni haciendo vista gorda, sino ha cometido una falta de fiscalización, en el fondo es eso, ¿cabe responsabilidad política o muere aquí en los intentos de algunos sectores de la oposición de hacer una acusación constitucional en contra de Carlos Montes? O sea, por lo menos en el informe nosotros no mencionamos de una responsabilidad política y las decisiones del presidente de la República, si es que existe responsabilidad política del ministro Montes y él tiene que tomar la decisión. Nosotros en el informe no detectamos una responsabilidad política al respecto y si es que algunos diputados quieren hacer una acusación constitucional, tendremos que estudiar el libro y ver a qué se refieren, pero en el informe de esta comisión no hay una responsabilidad política, yo quiero ser bien claro acá. Y la última consulta en esta línea, porque hay otros temas que quiero abordar con usted, diputado. Estamos conversando con el diputado Rubén Oyarzo del Partido de la Gente. ¿Hay recomendaciones de qué se tiene que hacer o están en línea de lo que ya más o menos se venía negociando durante la discusión de presupuesto? ¿Cómo producir ajustes para evitar estos aprovechamientos? O sea, claramente tomamos las observaciones que hizo el Contralor fue 3 veces a la comisión, también tomamos sugerencias de la comisión Jara Quemada, que también hicieron hincapié a fortalecer el sistema de fiscalización y nosotros presentamos proyectos de ley como comisión para la fiscalización no solamente de los ministerios, sino que también de los GORES, de los traspasos de fondos públicos. Hay una ley marco que quiere regular todos los traspasos de fondos públicos que estamos trabajando el gobierno anterior y que se sumó el gobierno también y le está dando una urgencia simple. Entonces, aquí hay que fortalecer la agenda legislativa en pro de la probidad y la transparencia hacia la ciudadanía, porque aquí de verdad tiene que ser el caiga quien caiga y el venga de donde venga, porque vemos que no solamente es una línea política, en este caso Democracia Viva y RD están vinculados, pero si vemos, por ejemplo, el tema de las municipalidades o los gobiernos regionales, es transversal. Bueno, de hecho, la 51% de los municipios está siendo investigado en estos momentos por diversas irregularidades, o sea, esto es una pandemia
distinta. Justamente vemos el caso de Algarrobo, vemos el caso de la ex alcaldesa Katy Barriga, vemos el caso de Torrealba y Karen Rojo en Antofagasta, que sigue prófuga en el extranjero. Entonces esto es transversal, esto no hay que hacer un aprovechamiento político de un sector político. Aquí vienen de todos lados y tenemos que combatir la corrupción y combatir todos los actos corruptos que se realizan abusando del poder político, por decirlo así. Diputado Yarzo, le quería consultar su opinión sobre la propuesta del senador Pedro Araya Guerrero, representante de Antofagasta, que presentó un proyecto de ley para que los menores que tienen de 16 años para arriba y que cometen delitos violentos sean enviados a la cárcel, que no pueden seguir yéndose a la casa por intachable conducta anterior, menor de edad, etcétera, etcétera, porque dice eso es impunidad y desprotege a los propios menores porque se aprovecha el crimen organizado. Eso fue lo que justificó. Pero vamos a su opinión. ¿Corresponde debatirlo? ¿Es razonable? Yo creo que como está la situación es razonable debatirlo, Alejandro. Creo que de verdad hoy día el narcotráfico se está tomando las poblaciones. Yo represento un distrito bien popular, que es el distrito 8, comunas como Maipú, Cerrillo, Pudahuel, Quilicura, Lampa, Colina, y se ve jóvenes delinquiendo, soldados del narcotráfico que se aprovechan de la vulnerabilidad, del problema social que tenemos, de la poca educación, la deserción en la educación, y de verdad yo creo que hay que poner mano dura. Yo soy partidario del proyecto de ley del diputado Jaime Araya, de Antofagasta. Correcto. Ahora, en esta misma diseño, uno de los temas que se debate es que por ser menor de edad corresponde un estatus distinto. Por lo que yo entiendo, en la experiencia comparada, no significa que cuando un adolescente mata a alguien o lo asalta con un arma blanca o un revólver, se va para su casa, como está pasando desgraciadamente en muchos casos en Chile, sino que van a recintos distintos, no van a la cárcel donde están los delincuentes, el crimen avanzado, pero hay privación de libertad. No habría ahí posibilidad de espacio, porque se está discutiendo la agenda de seguridad y un tema son las cárceles. Cárceles para estos jóvenes que están cometiendo crímenes y si no mataron a alguien hoy, lo van a hacer mañana. Claro, lamentablemente también ahí tenemos un problema del atochamiento que existe en las cárceles, de que no se habla de reinserción porque no es popular, entonces tampoco abordamos el problema de raíz. Yo creo que, por ejemplo, una política de reinserción es importante. Una actualización del Código Penal también es importante, porque hoy día muchas veces la prisión preventiva te llena de las cárceles de gente que cometieron delitos menores, que no digo que no deben estar, pero sin embargo produce una sobrepoblación que es importante en las cárceles y vemos que hay un déficit de cárceles que lamentablemente están siendo dominadas por el crimen organizado, por gente que controla a las organizaciones desde las propias cárceles. Sí, además el tema de proteger al joven, porque si el joven comete crímenes y no pasa nada, esa impunidad alienta al crimen organizado a reclutarlos para usarlos, dado que saben que van a cometer crímenes y que si los pillan no pasa nada. Justamente, y eso es vulnerar el derecho del joven también, porque lamentablemente, si como sociedad no somos capaces de darle una respuesta, de darle una educación, de darle alternativas, obviamente por eso la narcocultura en las poblaciones es tan popular, porque es plata fácil, porque lamentablemente ven que no pueden salir adelante con los estudios, con las oportunidades que la sociedad debería dar, que nosotros deberíamos crearle a esos jóvenes. En efecto, le quiero hacer unas últimas consultas respecto a la agenda de seguridad. Hace más o menos unos 8 o 9 meses atrás, 8 meses atrás, se llegó a un acuerdo de promover una agenda de seguridad, 31 proyectos de ley. ¿Tienen el balance hasta altura de qué se ha avanzado? Entiendo que hay proyectos aprobados, proyectos están a punto de ser aprobados y otros están muy retrasados. Sí, tengo entendido que hay 19 proyectos aprobados a la fecha. De esos 19 proyectos se ha sacado el tema del crimen del sicariato, se ha sacado el tema de los previos irregulares, se ha sacado el tema de usurpaciones. Entonces, hemos avanzado, quizás no a la velocidad que nos gustaría avanzar, y eso es la realidad. Y bueno,
Usted, Alejandro, sabe cómo es la realidad en el Congreso y es lento el proceso. No es fácil sacar 31 proyectos de la noche a la mañana. Y las discusiones son largas y salen temas que los especialistas nos indican que faltan control, falta esto otro, y ahí se entrampan los proyectos de ley. Pero hemos sacado 19 proyectos de seguridad en base a los 31 que eran los originales. Esperemos seguir avanzando rápidamente, queremos seguir avanzando, pero también queremos seguir avanzando paralelamente en una agenda de probidad y transparencia, porque hay que luchar la delincuencia, hay que la sensación de seguridad, pero también la corrupción y la corrupción que se ve en política. Eso también es importante avanzar y eso lo estamos haciendo también en la Comisión de Gobierno Interior. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un gran abrazo y un gusto verlo.